sé si es como un mal, ¿verdad? De cierta forma, que se vuelve a veces muy competitivo, ¿verdad? O yo lo he sentido en muchas ocasiones, como muy de estar fijándose en ocasiones qué hacen los demás y estar ahí como alerta, entonces como que es bonito, ¿verdad? También expresarnos en esa parte de que obviamente no somos perfectos y Ujú. de que después salga a relucir también esas cosas que usualmente no nos gustan, ¿verdad? Que se den cuenta. Sí, cierto. Entonces sí. ¿Sabe qué, Mariela? Lo que pasa es que estamos viviendo una época, ya de tiempo atrás, de que el ser humano lo que trata es de aparecer de una manera para ser aceptado por los demás y no necesariamente como realmente es. A ver qué cara pongo, qué cosa digo, cómo contesto para ser aceptada o aceptado. Y eso es totalmente falso, porque va creando una autoimagen de mí mismo que es falsa. Y llega un momento en donde me la creo y no puedo simplemente responder a esa imagen porque no soy yo. Entonces ahí es donde tratamos muy bien. Ya no se trata de saber cuál es su debilidad, se trata de que usted inspeccione cuál es su debilidad y que la acepte y que la abrace y que le diga voy a tratar de fortalecerte debilidad. ¿Verdad? Pero eso es personal. Nadie lo puede hacer si la persona no lo hace. Así es que gracias que trae eso a colación, Mariel. Bien, ¿alguien más? Profe, a mí me gustaría comentar como la parte cuando usted dijo que los proyectos no eran cuestión de gustos del profesor, sino de cómo se resolviera. Ajá. Que en los talleres anteriores yo a veces como que sentía que, o sea, tal vez sí no estaba bien el proyecto o estaba bien, no sé, pero a veces sentía que me revisaban de esa manera, como a gusto del profesor. Entonces como que esa parte me agradó mucho. Bueno, sí, es que hay que tratar de ser lo más objetivo posible porque, a ver, a estas alturas del partido, cada quien de ustedes sabe lo que está más o menos débil, lo que no está completo, lo que tiene duda, pero por otro lado trata de ver de alguna manera en otros talleres o otras cosas, de que pase para ver si acaso lo pego. Y aquí no se trata de eso. Se trata precisamente de ser transparente, de ser honestos, para que de alguna manera haya una autoenseñanza de aprender de mí mismo, cuáles son mis debilidades, cuáles son mis puntos en donde yo puedo trabajarlas con la ayuda de ver que estoy acompañado de otros seres humanos que también tienen fallas o que también tienen cualidades y que son diferentes. Pero de alguna manera eso no se acostumbra, ya ni siquiera olvidémonos de la escuela ni en los talleres, de nuestra sociedad donde vivimos. Todo mundo, mi hijo cuando tenía 9 años me llamó mucho la atención, porque un momento otro me dice, mi tata, usted sabe que en la escuela no me gusta para nada. ¿Por qué? ¿Qué te pasa? Porque es que los builas esos que están compañeros míos, parece como si tuvieran una careta en la cara, uno no sabe quiénes son por detrás, todo el mundo tratan de fachentear y de ser algo que no son, y me llamó la atención a los 9 años que él se diera cuenta de eso, me llamó mucho la atención. Y creo que lo que pasa es que también los sistemas educativos están equivocados en cuanto a cómo tratan a ese ser humano. Lo ven como un número que hay que moverlo, que hay que decirle, que hay que enseñarle qué es lo que tiene que pensar, hacia dónde tiene que ir, qué es lo que tiene que escoger. Y yo, como ser humano único, ¿a dónde me quedo? Ese es el problema de nuestros sistemas educativos. Entonces, nada, aprovechemos este espacio que vamos a tener por un semestre. Esperemos que no se acabe el mundo antes de terminar, pero aquí vamos empujándonos y opinando. Gracias, Carmen. A ver, ¿quién nos quiere dar un poquito de nutrición para seguir adelante? Profe, bueno, yo ya que he estado en el taller, yo creo que uno tal vez se da cuenta de el primer día cómo el taller tiene como una dirección de buscar, de una búsqueda individual como de la sensibilidad arquitectónica, porque desde el momento en que a uno le preguntan cuál es su debilidad y cuál es su fortaleza, se está dando un trato personalizado y se le está encaminando a usted por una dirección. Entonces yo siento que este taller tiene eso, ¿verdad? Ese trato personalizado. Y luego uno lo ve reflejado a la hora de hacer los proyectos, porque la metodología es como de transmitir una experiencia individual sensitiva al usuario de esos proyectos. Entonces es como
todo un proceso que uno va viendo en este taller de cómo hay un trato personalizado hacia nosotros y luego en los proyectos se da un trato personalizado a la persona que habita ese espacio. Eso es algo que uno se da cuenta tal vez como desde el primer día de taller. Y también algo que a mí me gusta mucho de este taller es esa parte de la innovación, ¿verdad? Porque venimos de talleres que casi siempre es las mismas materialidades y las mismas cosas, y aquí recuerdo una vez de una clase que el profe nos dijo, inventen cualquier material que se les ocurra, y eso para uno es como un poco de shock porque uno no está acostumbrado a ese tipo de cosas, ¿verdad? Entonces, eso es como muy lindo del taller, ¿verdad? Realmente es darle, como resetearlo el concepto que tenemos de taller. Gracias, Paola. Es que en realidad todos tenemos una mente inventiva y que de alguna manera nuestro medio no nos permite, y todas esas mentes inventivas, cada cual es diferente. De ahí es donde vienen las invenciones, los inventos, las innovaciones. En este planeta no hay nada nuevo, simplemente es ver de qué cosa junto con otra para poder crear algo que antes supuestamente no se había tratado así. Eso es todo. Pero que alguien pretenda descubrir el agua tibia en un planeta que existe desde que había volcanes en este planeta es imposible, no existe. Pero la unión de varios elementos para formar algo que es una innovación para que el ser humano avance, eso es diferente. Eso sí es posible. Entonces ahí es donde está el asunto de la libertad y no simplemente veamos a ver los profes qué es lo que están pensando para complacer y poder pasar. Aquí no se trata de que ustedes pasen, se trata de que abran la mente y avancen ustedes, no nosotros. Y de paso, nosotros avanzamos también. Al ver la libertad de ustedes, nosotros avanzamos. Bien. ¿Alguien más quiere algo que decir? Sí, yo Profe. quería, Sí, a ver, perdón. perdón, ahora que Carmen comentó que, bueno, lo que comentó que a veces los profes revisaban dependiendo del gusto de ellos. Recuerdo una vez en una exposición que hizo usted, profe Rolando Barahona, cuando estaba exponiendo su taller, en ese momento era presencial, estábamos en el segundo piso. Creo que terminó la exposición diciendo que no teníamos que dejar que los profes nos dijeran que no, o que nos dieran un no por respuesta, siempre que justificáramos nuestros proyectos. Y yo estaba como en taller 6, creo, en 7. Ya me faltaba todavía para llegar acá. Pero ese comentario se me quedó grabado y me ayudó mucho, y para un semestre en especial, literalmente yo hice lo que me dio la gana y los profes siempre me decían que estaba bien, que podía seguir, y era por eso, porque uno en un momento tiene que agarrar confianza en uno y ver cómo se les ingenia para proponer pues cosas en las que uno cree, y entonces también está en uno buscar la forma de lograr. Y entonces sí, era nada más como recordar ese comentario que nunca se me Bien, olvidó. bien. Usted estaba ahí entonces, sí, me acuerdo de Sí, esa presentación. Varios profesores y profesoras estuvimos ahí, dimos nuestra experiencia como docentes y como seres humanos profesionales. Pero yo siempre he dicho, no se trata de complacer a un pensamiento diferente que es una persona que me va a juzgar, en ese caso un docente. Pero sí, tengo que demostrarle a esa otra persona que lo que yo estoy proponiendo tiene sentido, tiene honestidad, tiene lógica. No se trata de, bueno, porque podría interpretarse lo que dijo Kenneth como que hago lo que me dé la gana. No es tan lo que me dé la gana, es en realidad lo que juzgo después de analizar qué es lo justo para proponer. Puede tener errores, desde luego, pero me atrevo a tirarlos hacia afuera. Porque ahí, y no esperar a que le diga, no, eso no me está pidiendo, a mí no me gusta, y lo digo y siempre lo repito. Un profesor no le puede decir a usted me gusta o no me gusta. La arquitectura no es de gustos personales, y menos aprender arquitectura no es de gustos personales. Es que cada quien desarrolle, de ahí es donde vienen las nuevas arquitecturas que hoy en día se volvieron un machote establecido. Toda la arquitectura del momento de los grandes nombres en el mundo tiene las mismas líneas, las mismas estrafalarias, las mismas formas orgánicas. Es exactamente como una repetición en diferente forma. ¿Cuál es la competencia? ¿Cuál es más caro? ¿Cuál es más absolutamente rimbombante? Y de alguna manera, lo dije el otro día y lo repito, el ser humano queda como en último plano, porque lo que se trata es de que la gente caiga muerta donde ve un diseño. Claro, las ciudades se vuelven una recolección, y todas las ciudades, como Bilbao,
les pegó ahí con un diseño de un museo que es extraordinario. Yo estuve ahí, pero de ahí en adelante, entonces todas las ciudades querían un diseño de algún arquitecto sobresaliente para poder que el turismo llegara a sus ciudades, y no les resultó, porque en Bilbao sí resultó excelente y es un excelente proyecto, pero en otros lugares simple y sencillamente creyeron que era un estribillo del éxito, y no es así. ¿Por qué en Bilbao y en otros no? Porque en Bilbao se cumplía, y en ese momento yo era director de un museo de arte, diseño contemporáneo, y ahí fui y me di cuenta por dentro, pues con ser museo por dentro, tras bambalinas, de todos los mecanismos, las formas en donde hacían todos los análisis, las curadurías, las presentaciones de los artistas, y yo estaba con la boca abierta. Es un museo total y absolutamente pensado con la cabeza y el corazón. Esa es la diferencia. En fin, de eso es lo que se trata, que cada una de nuestras propuestas tenga sentimiento, tenga emoción, tenga voz y abrace a la persona que va a entrar en ese lugar. Tan sencillo. Eso es lo que tenemos que pensar. No es que guste o no guste, es que la persona a quien le estoy diseñando, en este caso, por ejemplo, que vamos a hacer, por ejemplo, el primero, mujer, que esa mujer se sienta en donde es un lugar en donde puede hablar, dialogar, despotricar, decir, unirse con otras para sentir fuerza. Y no simplemente qué lindo quedó el espacio, qué bonita la pared. Antes de que se me olvide, hay un término, una palabra que preferimos no decir en este taller. A ver, ¿alguien se acuerda de los que estuvieron? ¿Cuál es esa palabra prohibida? Oh, Interesante, interesante. Interesante. A ver, díganme qué significa interesante. ¿Alguien me puede decir qué significa interesante? Yo veo un edificio, me le quedo viendo y digo, está interesante. ¿Y qué dije con ese comentario? ¿Qué piensan? ¿Qué dije? Es como un comodín. ¿Es qué? Es un comodín. Es un comodín, exactamente, es un comodín. Como cuando se va a una exposición de arte contemporáneo, la gente se queda viendo y como dice que no entiende nada, se queda viendo, voltea hacia los demás que están a la par y dice, interesante. ¿Por qué? Porque no sabe qué decir. Entonces, aquí, ante un proyecto que veamos o que ustedes están presentando, por favor, no digan interesante, porque no significa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Término prohibido. ¿Por qué? Porque nos tenemos que acostumbrar a lo que decimos tenga carnita, tenga sentido, tenga lógica, y no simplemente interesante. Salgo del paso y cierro la puerta. Y no dije nada, absolutamente nada. ¿De acuerdo? Entonces es un término, una novela, tal cosa, y leíste tal cosa, no sé, sí, bastante interesante. Y para esa persona puede ser interesante, pero yo lo leo y no le encuentro nada interesante. Entonces, si la persona me dice, es una búsqueda del ser humano con respecto, ya, comienzo a sentir que hay algo. Con interesante no me dijo absolutamente nada. Quedé igual como viendo la portada del libro. Punto, se acabó. Y ver portadas de libros como ver caras aquí en internet, simple y sencillamente que yo no sé qué están pensando. ¿Saben qué? Desgraciadamente yo tengo una habilidad muy grande que no la pedí yo ni la desarrollé. Con solo ver mirada yo me doy cuenta de lo que está pensando la gente. No se sientan mal, pero así es, por suerte que se ven chiquiticos. Porque fíjense ustedes, cuando están hablando con una persona, fíjense en la mirada y se van a dar cuenta qué está pensando la persona. Hay miradas que son de aburrimiento, hay miradas que son de alegría, hay miradas que son compasivas, hay miradas que son de desagrado. La mirada lo dice, a través de nuestra mirada decimos lo que estamos pensando. Lo que pasa es que la gente no se fija, normalmente no se fija, es facilísimo. No es cuestión de tener prioridad ¿cómo se llama? De habilidades mágicas. Bueno, vamos al grano. Esto es importante para que simplemente sepamos a dónde es que vamos a estar remando. Sigo yo con el barco. Es una lanchita sencilla, una canoa, esa es hecha de madera con remitos comunes y corrientes. Nada de grandes barcos, ni mucho menos, qué pereza. Bien, vamos a caer primero que todo antes de caer con el asunto de Angola, que supuestamente ustedes iban a buscar un poquito de qué es Angola. Senegal, profe. Sí, perdón, Senegal. Estoy con otro proyecto de Angola y simplemente se me vino a la mente. Perdón, disculpas.
Senegal. Hay un punto importante, prefiero que lo hablemos ahora de una vez porque es vital. El asunto del concurso de la Casa de la Mujer en Senegal, este concurso, para poder participar, tiene un costo de 120 euros. Yo he estado pensando al respecto y me quedé pensando, bueno, muy bien, ¿cómo hacemos? Y hay otro punto. Se permite ingresar o inscribirse o personas individuales o máximo grupos de 5 personas. ¿Cuál es la dinámica que se propone para que podamos hacerlo? Se propone que hagamos grupos, que cada grupo desarrolle una propuesta y al tener las propuestas, sean 4 grupos, lo definimos, entre ustedes elijan por votación cuál creen que es el apropiado para sobre ese tema los 14 participar y terminar un proyecto ya materializado, concreto, directo y bien presentado. ¿Para qué? Para que todo el mundo participe. En grupos más pequeños al inicio es mucho más fácil. Si todos comienzan 14 desde el inicio, es como meterse en una jaula de gallinero. Terrible. Yo me salgo. Ahí yo no me metería jamás. Yo sé que ustedes tampoco. Entonces, pero ¿saben qué? En arquitectura en estos momentos hay que aprender a colaborar con otros profesionales que tienen, digamos, la misma carrera que yo. Entonces, de alguna manera, si son grupos de 3 o de 4, es más manejable que de 14. Eso es imposible. 14 simplemente, y la mayoría, simplemente hay 3 o 4 que se creen líderes y quieren liderar y de poner y quitar, y los demás simplemente calladitas y calladitos en un sillón sin decir absolutamente nada. Y no se trata de eso, se trata de que todos participemos. Bueno, ese es el punto. Entonces, la idea sería hacer los grupos, cada grupo proponga, y de ese ustedes votan cuál es el proyecto que más satisface las necesidades requeridas o resuelve la problemática. Y al tenerlo, entonces terminar de desarrollarlo en conjunto para que todo el mundo pueda opinar. Ahora, con respecto al asunto del concurso, ¿qué es lo que habría que hacer? Habría que inscribir en cada grupo. Una persona sería como quien dice, digamos, el coordinador o la coordinadora. Entonces, las 5 personas serían las que se inscriben en el concurso. Pero esas 5 personas son obligatoriamente representantes, cada una de esas personas, de las personas que están en ese grupo. De ganar el concurso los ganan los 14, no los ganan los 5 que entraron. No se trata de eso. Es un grupo. Aunque ante el concurso sea un grupo de 5, son representantes total y absolutamente. Y si el premio de tantos euros lo ganan ustedes, se reparte entre 14. Punto. No se trata de que entonces se reparte entre las 5 personas que están en la lista. Así no es. ¿De acuerdo? Porque entonces la cosa no es justa. Viene la segunda parte difícil. Difícil en el sentido que lo hemos estado hablando el profe Guido y yo. Se trata de que si son 120 euros, que son 140 dólares, yo comencé por pensar cómo lo hacíamos. Lo importante, a ver, les voy a anticipar. Yo le mandé un mensaje a la directora Sohra diciéndole la situación en que estábamos. Ella sabe del programa porque cuando yo presenté el asunto del taller de opción 1, yo le hablé con respecto a los concursos estos en el exterior. Pero le pregunté qué opciones había que en arquitectura pudieran dar un apoyo financiero para poder incorporar esto como un inscribirse en un concurso. Lo que me mandó hoy a decir era que ya leí el mensaje, voy a verlo detalladamente y luego te contesto. Eso fue lo que me mandó. El punto es el siguiente. ¿Podemos desarrollar el proyecto?
de dos maneras. Ustedes son la legión de los que deciden. Digo legión porque son una familia legión. 1, elaborar el proyecto y simplemente no participar a nivel directo con respecto a los que están haciendo este proyecto para el concurso. Entonces seguiríamos todos los lineamientos, pero simplemente no se manda a concursar. Ahí no hay que pagar nada, ahí no hay que hacer nada, simple y sencillamente se hace como un concurso de taller, como una dinámica de taller. Esa es una. La otra, si la escuela de alguna manera da un apoyo, sería genial. Pretender que dé un apoyo total para que paguen los 120 euros es como soñar con los angelitos despierto. ¿Verdad? Ya ustedes lo saben, porque además incluso la escuela no tiene grandes fondos ni tiene grandes cosas. Sin embargo, Socra no me ha respondido. Creo que es una decisión que ustedes tienen que tomar. La otra es, si ustedes estarían dispuestas y dispuestos a participar con el equivalente a $10 para que sean $140 en total. $10 por persona. Significa 6,030 colones. Ustedes, yo no voy a decir absolutamente nada. Ustedes ahora les vamos a pedir que se aíslen en un cuarto y que hablen entre ustedes. Puede ser que alguien diga simplemente yo no tengo ni un centavo para poder participar. Háblenlo entre ustedes y decidan. Nadie puede obligarles a dar nada porque se trata de una participación internacional. Y por otro lado, les digo que pienso como padre. Si una persona participa, no es posible que, en este caso, un profesor les pague la participación cuando en realidad lo que están participando son ustedes. Eso es quitarle responsabilidad a una persona que participa en un concurso. Así lo veo. Si alguien tiene algo decir al respecto, que lo diga. Esa es mi forma de pensar. Pero por otro lado, no digo más, no hago más comentarios. Háblenlo entre ustedes. Se les está hablando de un aporte o cuánto podrían dar cada uno de ustedes y saquen una conclusión y nos reunimos dentro de qué tiempo creen que necesiten para poder sacar una conclusión. ¿Quién opina? Que puede ser como unos 10 minutos. ¿Cuánto? 10 10. minutos o tal vez menos, no sé. Podría ser 10 minutos, Estefanía. Suena como, yo iba a decir 10, lo que pasa es que me quedé para que ustedes decidan, porque suena como que, claro, son 14, tienen que ponerse de acuerdo en 10 minutos. Si duran 15, no hay problema. Entre 10 y 15 minutos. Entonces, si les parece, profe, podemos hacer un grupo de 14 para que se metan en una habitación para discutir el tema sin que nosotros escuchemos. Un solo grupo, voy a ver. Por ser 14, no sé si se permite. Parece que sí. Nada más lo creo y se asignan todos. ¿Alguien tiene duda con respecto antes de entrar en este tema de diálogo entre ustedes? Una cosa sí les pido. Dialoguen sanamente, amistosamente, honestamente y traigan respuestas honestas, directas y sinceras. No se trata ni de resentimientos ni de nada. Simplemente son decisiones a nivel de, es que el profe nos hace pagar. No, yo no estoy haciendo pagar nada. Simplemente les estamos dando una opción con respecto a una participación internacional. No hablemos más. Ustedes decidan, vayan, siéntense a dialogar en calma. Que sí, que todos pueden dar, que no, que algunos no, que solo una parte, que no sé, que lleguen a conclusiones y simplemente propongan, como se propone entre gente adulta, que ya se mencionó, somos adultos, claro, ustedes son adultos, saben qué es lo que pasa a veces, que en la escuela mucha gente acciona como si no fuera un adulto. ¿Por qué? Porque los docentes no los tratan como adultos. Ese es el problema. Aquí somos adultos todos. Aunque yo esté en la quinta fila
del trato de los 100 años, sigo siendo total y absolutamente, a veces dicen que cuando uno se hace más viejillo, vuelve a la niñez. Sí, de alguna manera sí, deja de ser adulto. Pues yo todavía soy adulto. Bien, entonces, vámonos, no, se van ustedes. Chao, chao. Ariana, Luis, se quedan con nosotros. Profe, que estaba pensando que tal vez la Vicerrectoría de Vida Estudiantil a veces da apoyos, pero no sé si para un concurso de... Es que ese es el punto, Luis. O sea, habría que consultar, pues, mandar un mensaje y pero ahí si están interesados en que hacerlo, ¿verdad? Claro. Es una posibilidad. Yo creo, a ver, con solicitar no hay pierde. Lo que pasa es que yo sé cómo son, más cómo está la cosa en la universidad. Siempre andan con la mitad de lo que uno pide. Sí, bueno, si con las becas y las cuestiones de estudio son así, ahora un concurso que dirán, y además en África un concurso, jamás vamos a perder ese dinero. No sé, quiero ver qué contesta Soja, definitivamente. Porque no se trata como de vulgarmente batear, como decimos. Pero sí, sería una opción. Yo lo pensé, lo que pasa es que, Luis, esos trámites llevan a veces 2, 3 y 4 meses. ¿Ya para qué? ¿Ya para qué? Son trámites que a veces llevan mucho tiempo. Desde luego. ¿Cuándo es el concurso? O sea, ¿cuándo hay que...? Ya, se entrega a finales de mayo y hay que inscribirse ya. Ok, sí, no les da tiempo. Es que No, el proceso jamás, sí yo lo sé. dura como un mes. Y por otro lado, yo sí lo he hecho. no se podía inscribir absolutamente nada que he de aclarar. En enero el concurso costaba la mitad entrar. ¿Y qué? ¿Y cómo se inscribe uno si no sabía ni siquiera, primero que todo, si iba a haber taller o no, si alguien se iba a meter o no? Yo siempre digo, bueno, vamos a ver si alguien se mete en taller y puede que no. Y por otro lado, si alguien se mete, ¿quiénes son? ¿Quiénes van a ser? Tampoco, ¿verdad? Entonces jamás escribir algo que después teníamos que concursar el profe Guido y yo en el concurso para poder aprovechar, ¿verdad? La plata que se había metido ahí, jamás. No se trata de eso. Toda la carrera quise Bien. tener un proyecto que fuera afuera. O sea, yo por lo menos en taller nunca diseñé nada en otro país y me parece riquísimo que tengan esa experiencia de diseñar en otro lado, en un contexto completamente ajeno. Desde luego, Ariana, por eso es que se pensó en este asunto y sobre todo un tema tan actual como es el asunto de la desvalorización de la mujer que ha venido a lo largo del tiempo. Se trata simple y sencillamente de buscar soluciones en donde la mujer se sienta empoderada, que se le dé el valor que tiene como cualquier otro ser humano. Profe, sí. Perdón por interrumpirlo. En las bases del concurso no había que formar un equipo transdisciplinar. Es que yo creo que a mí me había invitado a ese proyecto, pero teníamos que meter a alguien de como otra disciplina, ¿o no? No. Yo lo he leído para arriba y para abajo, no se trata de interdisciplinario, se trata de un profesional, estudiantes, etcétera, etcétera, pero no es interdisciplinario. Buenísimo. Yo también hace un montón de años asistí a una conferencia de la arquitecta Viviana Paniagua, sí. Entonces ella había hecho una presentación sobre la vivienda desde la perspectiva de género. Entonces fue súper buena. No sé si alguno de ustedes se podría invitar a dar una charla al taller o quizás compartir con alguna otra profesora que esté empapada para tener más insumos. Claro. Sí, yo le iba, de hecho incluso yo le iba, porque tengo digamos una cercanía de amistad con Zaida Muxi, que este tema se lo maneja maravilloso, es increíble Zaida. Y está siendo escuchada por el mundo entero precisamente por la capacidad que tiene de ver las cosas claras. Ella trabaja mucho en el urbanismo, ¿no? Sí, pero en un urbanismo de género, de la defensa de lo que son las necesidades de la mujer en una sociedad que no se le ha tomado en cuenta a la mujer. Es excelente. Pero por otro lado, ¿qué es lo que pasa? Que Zaida nos venga a dar una charlita de 1 hora, resulta que Zaida está durmiendo a las 12 de la noche o a la 1 de la mañana, que es cuando no es nuestro taller. Eso no es posible. Entonces, simple y sencillamente hablando con ella, que se me dice, sí, bueno, pues yo no me voy a quedar a las 12 de la noche para darles una charla a esa hora cuando ya estoy dormida.
Una posibilidad, siento yo, que Zaida sí tiene presentaciones que están en YouTube. Y de alguna manera sería bueno pasarlo, aunque no sea en vivo, pero sí escucharlo, porque hay gente que ha oído muy poco de Zaida, pero habla con certeza, con claridad, y por otro lado no es complicada. Eso es importante. Hay una estudiante que hizo su tesis con respecto a este tema, y que fue incluso su presentación de maestría, no me acuerdo si es maestría o doctorado, Zaida Muxi fue su guía. Y no me acuerdo el nombre. Sofía Hodge, ¿no es? ¿Ah? ¿No es Sofía Hodge? No. No es Sofía. Sofía fue alumna mía. Sofía fue alumna nuestra en nuestro taller. No fue Sofía. No, fue alguien de la escuela que a final de cuentas, no, Sofía no es cercana a Zaida. En fin, bueno, lo tengo apuntado en algún papel. Como me pasé de casa, ahora no sé en qué papel lo apunté. Pero bueno, en todo caso, sí, tenemos que tener retroalimentación para escuchar opiniones, ¿verdad? No sé, yo le comentaba al profe Guido que es muy incómodo hablar de dineros y hablar de cosas, y por otro lado me parece como que pidiendo los datos que se están pidiendo, en realidad, ahí lo van a ver, es una lámina general con todo, pero también tiene que haber un escrito, y ese escrito lo piden que sea en inglés, y los planos, si tienen notas, tienen que ser en inglés. En ese sentido, si no todo el mundo maneja inglés, ahí veremos y se traduce y qué sé yo, no hay ningún problema. Con respecto al inglés. Yo tengo una duda. Sí. Bueno, antes de inscribirnos, me imagino que tenemos que hacer los grupos primero para ver quién va a ser el representante, ¿verdad? Sí. Más que eso, inclusive. En realidad, la inscripción en este momento cuesta 120 euros durante todo este mes. No vamos a dejarlo hasta último momento para sacar la banderita a último momento, no. Pero sí nos vamos a dar 1 o 2 semanas para que ustedes piensen bien, vean bien antes de inscribirse y pagar. Creo que es lo más justo y lo más lógico, para que realmente todo el mundo esté empapado de qué es lo que va a hacer y hacia dónde va y cuáles van a ser las responsabilidades de presentación. Es súper importante que lo vean, porque en este momento están como a ciegas, no se sabe ni siquiera lo que está pidiendo el concurso, ni la presentación, que es lo que está obligatoriamente solicitando. ¿De acuerdo? Entonces eso es algo que tienen que estar empapados y empapadas ustedes. ¿De acuerdo? Perdón, ¿saben qué estaba leyendo? Sí. Que el proyecto ganador se construye, o sea, se va a construir. Desde luego que sí, si eso es lo más emocionante del asunto. Bueno, la propuesta es que se construya, porque estos proyectos, a ver, ahí mismo lo van a leer, este proyecto es una ayuda comunitaria para que realmente sea algo realista y no simplemente algo que quede en papel y se mete en una gaveta como todo lo que se hace. No nos está oyendo nadie de la Asamblea Legislativa, pero la mayoría de las cosas quedan metidas en una gaveta y nunca se hacen, o casi nunca se hacen, la mayoría de ellas. Y por otro lado, cuando se reúnen en el mundo todos los líderes de los países y los más que tienen más finanzas y qué sé yo, se reúnen, gastan millones de cosas en no sé qué y en viajes, en cosas, y al final de cuentas hacen 40.000 acuerdos, firman 40.000 acuerdos, el Tratado de París. Vamos a ver qué resulta de esto. Yo no estaré vivo, ustedes sí. Pero mi gran pregunta es si realmente todos esos compromisos que están haciendo todos los países, cuando vayan cambiando de líderes, ¿realmente van a seguir al pie de la letra lo que se está pidiendo para poder lograr que el planeta se salve? Esa es una gran pregunta. Ahí es donde simplemente yo digo, en la mayoría de los casos, la gente mete los papeles en una gaveta y trata de hacer las cosas por detrás. ¿Para qué? Para que su país no pierda finanzas y ver de qué manera impulsa proyectos aunque vayan en contra de la sostenibilidad del planeta. Tristemente así es. Bueno, pero eso es un tema muy delicado, muy fuerte y muy doloroso. Porque realmente mentiras que todo el mundo se compromete a palabra y se firman documentos, se mete en una gaveta y realmente de palabrita muy bien, pero en acción pocos son los que lo hacen. En todo caso, esto de África es comprometido porque es una asociación que está comprometida con la sociedad para poder aportar a África, que tanto lo necesita. Eso es lo más maravilloso de este compromiso y lo van
lo van a edificar, que eso es lo más rico. Maravilloso, me pareció. Además de edificar, los ganadores tienen como pasantías. En primer lugar, Correcto. pasantía con Kengo, perdón. Y los otros 2 premios igual tienen pasantías en 2 de las oficinas que están como participando. Correcto. Ahí es donde van a tener que luchar, que si ganan, a ver cómo se meten 3 personas en una para poder hacer la pasantía. Pero bueno, no nos adelantemos. Y si siempre hay que pensar positivo, van a ganar. Vamos a ganar. Digo yo, vamos siendo ustedes. Pero ¿qué es lo que pasa? Que en un momento dado, simple y sencillamente, la pasantía es una experiencia. La experiencia que tengan esas personas que tendrían la pasantía, tienen que compartir su experiencia con los demás, porque si no, no se vale. No se vale. Devuélvame mis $10, pero ya. ¿Verdad? Ok, estamos. Entonces, son las 6:18. Vamos a comenzar rápidamente con el asunto de lo que iban a investigar un poquito. Comenzamos rápidamente, sin perder mucho tiempo, para que hagan el ejercicio. A ver, ¿quién comienza? Pero no se quiten el campo, por favor. No se empujen. Profe, yo puedo decir como, bueno, dentro de toda la información general que encontré, me pareció como, no sé, o sea, impactante no, sino que me llamó la atención fue ver como la esperanza de vida, que la esperanza de vida es de 59 años y el promedio de hijos por mujer también, que son de 4.9 hijos, digamos, como que esos 2 datos fueron así, yo, ok, digamos, uno que está acostumbrado aquí, que la esperanza de vida es de 80 y tantos, volver la mirada como a esos otros países y ver que las cosas ahí son así tan distintas, ¿verdad? Silvia, le está dando un punto, una clave. Son cosas que nos dicen tanto con tan pocas palabras. Con solo eso nos damos cuenta de las necesidades que tienen ciertas zonas de África, definitivamente. No las grandes ciudades, sino lo que son la mayoría de todos esos pueblitos y esos lugares. Y con solo eso ya nos damos cuenta. Gracias por eso. ¿Alguien más? A mí me llamó la atención, sorry Kenneth, a mí me llamó la atención de que prácticamente es una nación joven que se independició de Francia en 1960, entonces relativamente joven en comparación, digamos, a Costa Rica, digamos, que también... Desde luego es muy, muy joven y con una serie de problemáticas por precisamente, bueno, no, otros tienen gran trayectoria siendo parte de África y tienen más problemática de lo que tienen ahí ellos. Gracias, otro dato importante. ¿Alguien más? No sé si... Bueno, dale. Sí, soy Jorge. Okay. Kenneth, usted iba a hablar. Sí, yo leí que ahí en el documento que nos daba el concurso que casi un 90%, creo, o 80 y pico de casas no tienen acceso a agua potable. Entonces es algo como muy polarizado con lo que vivimos en este país, ¿verdad? Que más bien es al contrario, los números, muy poco porcentaje no tienen agua potable. Y que debido a eso la expectativa de vida es tan baja porque la gente se enferma mucho y por ende entonces viven poco. Correcto, muy doloroso y es una realidad en tantos países del mundo. Es impresionante. No sé si escucharon, como nota se me viene a la mente. Resulta que ahora grandes empresarios que tienen montañas de dinero están proponiendo que el agua tiene que tener un valor y quien no pueda pagarla no tiene derecho al agua. ¿Ustedes se imaginan lo que eso significa en un planeta que es de todos? Se me hierve la sangre con este tipo de cosas tan estúpidas. Ya eso lo propuso Otto Guevara acá hace tiempo. Yo sé, eso es lo peor. Que he dicho que lo trajo a colación, eso es lo peor. Yo sé que en el SNAP se paga, o incluso en las diferentes, ¿verdad? El asunto es dependiendo de dónde venga el agua, pero simplemente es un servicio que no tiene un precio como lo están pidiendo a nivel de que si alguien no tiene 90,000 colones al mes para poder pagar su servicio de agua y su derecho, no tiene agua, así se muera. Eso es totalmente inhumano, totalmente fuera de la lógica. ¿Para qué? Para hacer dinero un grupito que ya tiene mucho dinero. En fin, es un tema fuerte.
Pero sí, estas comunidades hasta ni agua tienen la mayoría, y si tienen agua es contaminada y vienen las enfermedades y la muerte, a veces prematura, o de niños, simplemente, llenos de enfermedades. Profe, hablando de ese tema de las aguas, estaba leyendo que ahí en CDU el 69.6% de las mujeres y niñas no están alfabetizadas y el 44.8% de niños y hombres tampoco, pero digamos la mayoría de mujeres, y en parte es por la falta de saneamiento del agua potable en las escuelas y eso, que bueno, según la Junta de Castillo y León, ya habían como donado un dinero para poder llevar agua potable a las escuelas y poder mejorar la calidad de vida de los niños y de las niñas, ¿verdad? Que se puedan alfabetizar. Pero en todo caso, digamos, aunque el agua potable, digamos, sea accesible para las mujeres y hombres, siempre en las escuelas hay una problemática de acoso sexual con las niñas. Correcto. Les impide seguir estudiando porque los docentes se aprovechan de ellas sexualmente para poder beneficiarlas académicamente. Entonces, ese es un dato con respecto, digamos, a la mujer en CDU, digamos. Un tema muy, muy, muy fuerte, muy profundo y muy preocupante. Y lo peor es que va en aumento, Estefanía. Ese es el problema a nivel mundial. Cada vez se descubre más el abuso que tienen con respecto a la mujer, desde niñas hasta, incluso hasta adultas de 70 años. Estaba leyendo incluso un reportaje de una mujer que ya estaba con Alzheimer, aprovechándose personas que estaban cercanas a ella, abusándola sexualmente. A esos niveles estamos llegando. Es doloroso, muy fuerte. Y en África que ni se diga, ¿no? Impresionante. En fin, en esta experiencia vamos a conocer mucho de África, que es un, digamos que es un continente que conocemos muy poco y que en realidad habíamos visto una que otra película, pero realmente no, y nos vamos a involucrar directamente en lo que es ese sentir de África, hasta donde podamos. Bien, a ver, los que faltan, algún dato, alguna cosa que quieran aportar. Yo estuve leyendo y de toda la zona, los lugares que están como alrededor, este pequeño, digamos, pueblo o asentamiento es como la región más pobre en comparación a las que están cerca. Y otra cosa que me pareció muy curioso es que el porcentaje de trabajo equitativo, digamos, entre hombres y mujeres en este país, digamos, o en esta zona, ha disminuido en vez de aumentar, y es como una de las premisas que hay como a nivel mundial de tratar de ir aumentando los porcentajes de trabajo de hombres y las mujeres, y ahí más bien en los últimos años ha disminuido, y a partir de eso me generaron como bastantes dudas porque ellos tienen un río cerca, a lo que entiendo, y según me ubiqué en la información que encontré ahí, la zona tiene un río muy cerca. Entonces, ¿qué tanto se puede aprovechar, digamos, el cauce del río para generar actividades de empleo para ellas? Pero al mismo tiempo, ¿qué tipo de actividades son para ellas como, no sé, machistas? O me generó la duda más bien de si las actividades de fijo no, pero las actividades que realizan las mujeres en Costa Rica son similares a las que realizan allá, o porque para mí una actividad como machista de un hombre hacia una mujer es como tratar de pensar que ella solo está para hacer oficio. Pero mi pregunta es, ¿en esa zona las ven también como con esa perspectiva, o más bien, no sé, porque estuve viendo muchas imágenes y vi demasiadas mujeres como trabajando el campo, como construyendo cosas con barro, como encargándose del cultivo y así? Entonces me generó esa duda, como ¿qué es para ellos un trabajo como machista en relación a los de nosotros, como para poder ubicarme? Entonces por ahí estuve como yo le llamo, más que machista, Jorge, lo podríamos llamar sociedades patriarcales. Patriarcales total y absolutamente tóxicas con respecto a lo que es la utilización de la mujer como un objeto. De tiempo atrás, en realidad, el hombre se ha encargado de hacer sus guerras, de hacer sus rivalidades con otros pueblos, etcétera, etcétera. La mujer se queda criando las cabras, dándole de comer a los niños, limpiando la chocita y el piso y qué sé yo.
pero al final de cuentas es la que hace, la que pone, la que teje, la que sube, la que baja, mientras que el hombre da un ratito, a final de cuentas hace cosas que le corresponden como hombre y el resto llega a que le sirvan y no a participar. Eso es la mayoría de los pueblos en África. Y en Costa Rica mucha gente no andamos muy lejos de eso, ¿verdad? Entonces yo más bien lo llamaría, son legados patriarcales que lo que dejan es simplemente un comportamiento aprendido, que mucha gente, uno podría decir, ni siquiera tienen la capacidad de razonar por qué es que no se preguntan por qué funcionan así. A la vieja, no mujer, a la vieja le corresponde tal y tal cosa. Las bromas en Costa Rica, porque es el término que conocemos, el medio que conocemos, ya por suerte se han eliminado mucho el asunto de aquellos famosos chistes que eran o en contra de los discapacitados o en contra de los hombres hablando de la mujer y burlándose de la mujer. Eso era terrible. En los tiempos en que yo era niño, cuando era adolescente, todavía una que otra persona por ahí hace bromitas con respecto a ese tipo de cosas, y lo que es más triste es que las personas se ríen, y lo que es más triste aún es que hay mujeres que se ríen de esos chistes totalmente, absolutamente destructivos con respecto a la mujer, a los discapacitados, a las personas que están excluidas, y se ríen como si fuera el gran chiste del momento. Eso es triste, porque se dan cuenta que están totalmente años luz de lo que es realmente el ser un ser humano. ¿Alguien más, por favor? Otra cosa que iba a decir... Lo que quería comentar con lo que acaba de decir el compañero, porque yo también encontré en un dato de que las mujeres realizaban el 80% del trabajo agrícola. Ajá. Pero si vemos en el índice de las actividades económicas a nivel general de la población, el 70% de la población dice que las familias se sostienen como principal actividad económica la agricultura. Entonces me llamó mucho como esa relación de que en todo el país la mayor actividad económica es la agricultura, que es la que sostiene a las familias, y el 80% de los trabajadores de las que se dedican a eso son mujeres. De las mujeres, claro, es lo que estábamos comentando. Muy bien, la mujer. ¿Por qué? Claro, porque, a ver, pensemos un poquito más profundo razonando. La mujer tiene que producir, porque al final de cuentas ella es la que cocina, ella tiene que hacer la comida, ella necesita, como quien dice, el insumo para poder cocinar y hacerles la comida a sus hijos y a su familia. Es un absurdo total y absoluto. Pero sobre todo, que uno ve en fotografías o en películas en los campos, son la mayoría mujeres que están trabajando en el cultivo. Es impresionante. Sí, además que es trabajo no remunerado, digamos, no se le reconoce todo eso. Porque a la mujer se le paga casi nada, por eso es el abuso. Hay algo que hay que revisar con respecto a ese tema, es la generación de actividades agrícolas primarias y secundarias, un poco viéndolo desde la perspectiva de aporte financiero a la familia. Porque el país puede tener una actividad fundamentalmente agrícola en un 70%, que es la producción agrícola industrializada, en la cual puede ser, digamos, eso es parte de lo que hay que investigar y lo que hay que definir. Trabajan principalmente hombres. Por ejemplo, una familia aquí en Costa Rica, una familia, el esposo, la esposa, 5 hijos, el esposo trabaja en una piñera y la esposa se encarga de todas las cosas de la casa, incluyendo todas las labores agrícolas asociadas al nivel de supervivencia de la casa. Entonces él aporta financieramente, aporta su trabajo en agricultura, pero quien se encarga de trabajos no remunerados en agricultura es la mujer. Entonces también hay que analizar esa situación, porque entonces los números podrían estar hablando de temas muy diferentes. Eso que oyen es en mi barrio, aquí, cerca de Plaza del Sol, y hay por primera vez, no sé quién, como si fuera el 31 de diciembre, no lo oyen, es impresionante, qué barbaridad. ¿Qué día es hoy para que haya tanto festejo de bombetas? ¿Hay algo especial hoy? ¿O es alguien que cumple años, te imagino, posiblemente? ¡Uf! Que no cumpla muy feliz porque está siendo infeliz. Ya sean bombetas, si no es que sale ahí por Canal 7, la balacera de Plaza del Sol.
Perdón, yo iba a decir algo así, dije, no, jamás, ojalá que no. Bueno, en fin, esperemos que nunca llegue eso, la balacera. Bien, los que faltan de decir algún dato, alguna cosa con respecto a... Yo leí varios desafíos que enfrenta, ¿verdad?, esta región. Leí que la tasa del desempleo era del 40%, que la falta de oportunidades laborales y las dificultades para poner negocios hace que, o sea, que sean causas principales de migración. O sea, leí mucho que es una zona donde migra mucho la gente. Hay tasas de malnutrición infantil superiores al 15%, casi llegando al 30% de malnutrición crónica en los niños, ¿verdad? Y unos 50,000 niños mendigan en las calles, eso también vi que era un desafío que enfrenta. Y la gestión de los residuos, que tienen un descontrol, ¿verdad?, con la gestión. Entonces sí leí como esos problemillas. Igual también investigando, lo que hice fue como que me fui a leer datos de concursos que ya hayan hecho en esta región, porque quería, no sé, conocer como materiales, cosas culturales de ellos. Entonces ahí estuve leyendo como que hay ciertos tejidos que hacen en la zona, entonces muchas de las paredes o así las hacen mediante tejidos. Utilizan mucha la arcilla, la arena. Entonces más que todo me fui como por ese enfoque. Quería ver cómo construían o qué usaban, qué los identifica. Importante, Paola, también. Esos son simbolismos que nos dicen mucho de las comunidades, definitivamente. Bien, gracias. ¿Quién más nos falta? Estefanía, usted iba a decir algo. Con respecto a lo que estaban hablando anteriormente, un dato curioso que creo que está dentro de los problemas sociales, que creo que nadie ha mencionado. Bueno, yo leí por ahí que es como que Senegal es como uno de los países cuna en turismo sexual, pero más que todo masculino. Obviamente también hay femenino, pero más que todo masculino. Entonces, me parece curioso como ese contraste con lo que estaban diciendo ahorita sobre la mujer que está más en la agricultura, etcétera, etcétera. Sí, correcto. Es un punto importante a tomar en cuenta. Bien, gracias. ¿Alguien más? Bueno, yo ahora que Pau estaba mencionando sobre los proyectos, ¿verdad? Encontré uno que, bueno, se llama el Ecopabellón Damniadio. Bueno, que supuestamente es como parte de un proyecto que está, ¿verdad? Que se llama como, bueno, la idea de este proyecto es como descongestionar un poco Dakar, ¿verdad? Que es como la capital del país. Entonces, digamos, la idea es que sea un centro de negocios, hoteles, universidades, hospitales, pero bueno, a lo que entiendo, ¿verdad? Esto es como un proceso de ciertos años y este pabellón es como el que actualmente, ¿verdad? Está construido. Y igualmente me puse a ver las imágenes, ¿verdad? Y explorar un poco en la materialidad. Y encontré, bueno, algo que no conocía, que le llaman la tipa, que es como un tipo de planta. Y bueno, me llamó la atención la forma, ¿verdad? Leí como que los techos, bueno, están como las láminas de metal, entonces como climáticamente no son suficientes, ¿verdad? Para las construcciones ahí, hacen como un entretejido con este material, me pareció bastante interesante. Ahí leí como sobre sus propiedades como aislantes, ¿verdad? Como térmicos y demás, entonces igual me fui como por eso a investigar como la materialidad que para mí es como un poco desconocida, ¿verdad? En ese sector. De acuerdo. Excelente, Mariela. Nada más que en lugar de interesante, puro haber dicho acertado. Sí, es cierto. Porque creo como que no viene al caso. Lo primero que dijo. Cierto, sí, perdón. Es una costumbre que tenemos, Mariela. Todos Sí, tenemos completamente. Totalmente, Sí. es un estribillo que usamos. Bien, los que faltan. Yo estuve investigando un poco sobre algunos aspectos físicos también de Senegal y bueno, me sorprendió, no sé por qué me pareció raro que ellos no está tan diferente a Costa Rica en términos de latitud, porque ellos están como a 15 latitud norte, 15 grados latitud norte. Ajá. Y también tienen como época seca y época lluviosa.
solo que, digamos, la época lluviosa de ellos, que es de junio a septiembre, los vientos con lluvia predominantes vienen más bien digamos, desde el oeste hacia el este, y luego tienen como el viento seco que viene más bien del desierto, o sea, desde el este para el resto del año. Esos son datos importantes, conocer incluso el medio, el clima, los vientos dominantes, el tipo digamos, de territorio, topografías, etcétera. Todo es importante para poder irse empapando, buscar imágenes para irse, porque África es muy grande, pero tienen que buscar la zona en donde está ubicado el proyecto. Con eso, yo estuve buscando, porque ellos tienen como unas fotos ahí del sitio, más o menos. Y según los nombres de lo que ellos describen, yo me puse a buscar y encontré más o menos la ubicación que creo que se parece mucho a las fotos, entonces más adelante si quieren o necesitan, yo se las puedo enseñar. Son como unas Excelente, Jorge, muy bien. Sería un buen aporte para que todo el mundo pueda ver. Sí, yo también ando en eso. Está como hacia el sur de Senegal, ya como limitando con Guinea. Yo también, bueno, yo estoy investigando también como la parte política, que se habla de que tiene muchas problemáticas, pero el país como tal, pero la política es una democracia de las más exitosas, está denominada como una de las democracias más exitosas. Y bueno, también estoy investigando como de la religión que predominaba, porque indudablemente la religión tiene mucho poder todavía, y el 84% de la población son musulmanes, no todos practicantes, ese porcentaje se reduce, pero sí predomina mucho la religión musulmana. Sí, claro, eso es. Las religiones también en esa zona son son una fuerza demasiado grande con respecto a lo que es el comportamiento del ciudadano o disque ciudadano, ¿verdad? Porque ese no se trata, ni siquiera lo tratan como tal. No sé si se fijaron incluso la imagen que ponen en el anuncio del concurso. Precisamente son mujeres trabajando la tierra, ¿verdad? Curiosamente. Y eso nos da una gran clave con respecto a cómo es que ven la zona. Hay cosas que nos dicen tantas cosas, además de los datos que nos den, observando, viendo fotos, analizando comentarios, se da uno cuenta realmente de cuáles son condiciones que a veces en palabras las personas no dicen. Bien, ¿quién nos falta de dar alguna opinión con respecto a la zona? Yo, a mí me llamó la atención también viendo como, también lo busqué en Google Earth, y digamos, uno le hace zoom al lugar, no es como en Costa Rica que uno ve todos los carros, de hecho, no hay ni un carro, no he visto ni uno, o sea, no hay carros, hay calles y son como de tierra, parecen, hay como caminos, se ve muy peatonal en realidad, pero es un lugar bastante grande, bastante grande. Entonces me llamó eso la atención, me llamó como la forma de la ciudad y la ausencia de los carros, también tipo de calles y también de lo que mencionaba Carmen, sí, había visto que eran musulmanes y eso con las mujeres también, por la mutilación genital que les hacen, que era bastante alto el porcentaje, era como el 29% en el 2005. Y en algunas zonas era todavía peor. Parte de esas zonas son las que estamos donde es el concurso. Entonces, sí. Sí, correcto. Bien, gracias por todos esos comentarios. Nos vamos ubicando poco a poco. ¿Alguien más tiene algún otro dato? Profe, yo, Sí. tal vez apoyándome en lo que habló David de que es muy parecido en lo que es la posición geográfica, en lo de la latitud. Es muy interesante porque cuando yo leí ese dato, yo dije, mira, debe ser igual, como es la misma latitud, pues en el trópico debe ser el mismo clima que acá en Costa Rica. Y ya metiéndome un poco más en el asunto, vi que sí tienen la estación seca y la estación lluviosa, como decía David, pero son corridas con respecto a Costa Rica, entonces sí tienen sus propias características.
Y otra cosa que, apoyando lo que decía Walter, de que no hay carros ni nada de eso, a lo que uno está acostumbrado a ver en los mapas, también leí que las zonas predominantes en Senegal son las sabanas. Entonces, eso es algo que también uno tiene que tener en consideración, lo que es el clima y también lo que es la ecología. Correcto. Y por otro lado también la gran influencia que tienen todas esas zonas desérticas en ciertas partes de África, ¿verdad? Que eso tiene que ver muchísimo con respecto a los cambios climáticos. Sí, que es algo muy característico del continente. Correcto, correcto. Bien, ¿alguien nos está faltando? ¿Ya todo el mundo opinó? Bueno, con respecto, ahí leí un poco pues, como de su cultura y leí que es conocido como por tener una herencia musical gracias a la popularidad, no sé cómo se pronuncia, del mambalax. Ajá. Que tiene origen en la tradición percusiva de los seres. Entonces, bueno, también me llamó la atención que decía que tiene una gran variedad como una gran diversidad étnica y que aproximadamente hay 50.000 europeos, mayoritariamente franceses, viviendo en lo que es el medio urbano y también libaneses, entonces tienen bastante influencia de parte de Europa. También leí que de hecho es como que tiene un vínculo enorme con España debido a la inmigración que ya hablaron de la problemática de esto. Y también que Senegal es conocida por mantener la tradición de la narración de historias que la realizan los griots, que es como un contador de historias que narra la historia del país y de África como una poesía. Entonces que Senegal... Como los cuentacuentos en nuestro medio. Ajá, sí. Y que Senegal es como que ha mantenido bastante fuerte esa herencia y que toma de hecho años de entrenamiento y aprendizaje para volverse un griot. Bien, sí, son datos muy ricos que nos dicen mucho. Hay un famoso cantante de Senegal que tiene un sentimiento, el nombre se me fue, y de hecho incluso el disco que me habían regalado, como que mi hijo menor un día me lo pidió prestado y nunca más volvió a aparecer en el paisaje. Entonces, tengo que buscarlo, pero esta gente tiene un gran sentimiento. Los africanos tienen una sensibilidad impresionantemente profunda, fuerte, tal vez incluso por el mismo clima, por el medio, por la opresión que han tenido en el tiempo. Tiene que ver muchísimo con el comportamiento de las comunidades. En fin, tienen que irse poco a poco identificando con estas personas a quienes le van a diseñar, pero lo primero es conocer el medio, comenzamos por el continente y luego se van ubicando hasta llegar al sitio específico, porque están hablando de ciertos pueblos directos, ¿verdad? No es Senegal general, sino específico, y como han mencionado inclusive, que es un lugar incluso que ni siquiera se ven autos. ¿Por qué? Porque es realmente sencillo, un medio muy sencillo, y que de alguna manera en Costa Rica también tenemos lugares similares. Bien, creo que mejor se van retirando para poder hacer su ejercicio de calentamiento. Vamos a hacer lo siguiente, ya son las 6:46. Entonces, 7:46, 8:46. A las 8:30, ustedes van a subir en Facebook la propuesta, el espacio que van a hacer de lo que hablamos, que son las actividades para poder unificar a las mujeres, que hagan sus actividades, que se unan fuerzas, empoderarse, traer gente que les dé conferencias, apoyo, guías, etcétera. Va a ser un espacio no más de 30 metros cuadrados. ¿Qué proponen ustedes para que las mujeres se reúnan ahí? Depende de ustedes. ¿Qué materiales proponen? Depende de ustedes. ¿Cómo lo incorporan al medio externo o no lo incorporan? Todo es algo totalmente imaginativo en este momento para desempolvar esa mente que han tenido en las vacaciones y que de alguna manera vamos a entrar en otro tipo de dinámica que tienen que ir soltando su imaginación sin temor a equivocarse. ¿De acuerdo? ¿Alguien tiene alguna duda con respecto a esa libertad de proponer en el ejercicio de calentamiento? 30 metros cuadrados es para mujeres y que se reúnan
para volverse, resumiendo, para que se den fuerzas las unas a las otras y traigan personas para que les enseñen a darse a valer, a darse a ser reconocidas. Eso es lo que es. Es más. Una pregunta nada más, profe. Perdón, un segundo. Lo vamos a hacer, háganlo pensando en Costa Rica, no lo hagan pensando en Senegal, háganlo pensando en las mujeres en Costa Rica, en los pueblos de Costa Rica. ¿De acuerdo? Perdón. Sí, esa era mi pregunta, que si había algún lugar en específico acá en Costa Rica. Como simplemente piensen en Costa Rica, qué lugar cada quien cree que podría ser útil. Claro, puede ser una especie de propuesta que se puede repetir en diferentes lugares, ¿verdad? Es un espacio que ustedes proponen y que de alguna manera puede repetirse en diversos lugares, dependiendo de, pero en Costa Rica es como muy generalizado. Claro, hay zona atlántica, hay zona pacífico, hay zona de montaña y hay zona a la orilla del mar. Entonces simplemente piensen, y por otro lado, ese diseño que ustedes hacen podría estar adaptándose, cosas que abren o se cierran o se mueven, para poder adaptarse sea a una zona fría de montaña o a una zona de costa. Pero en términos generales son ideas espontáneas, directas, no den 40,000 vueltas, simplemente dejen que su mente fluya y saquen, no les interesa el asunto que qué lindo se ve o qué feo dibujo o que uno dibuja mejor que yo, entonces, no. Aquí todo el mundo tiene expresión a nivel gráfica, como sea, su expresión gráfica personal. ¿De acuerdo? No es un concurso de belleza a nivel de cómo dibuja de bonito, no. Es simplemente expresividad, idea, espontaneidad, imaginación. Pero imaginación sin darle mucha vuelta, porque no hay mucho tiempo. Y a la 1 nos vamos. El Zoom se mantiene abierto. A las 8:30 simplemente cierren sus imágenes, la bajen y a las 8:30 nos volvemos a reunir. Antes de entrar a las 8:30, bajen su propuesta en Facebook, por favor. O súbanla, como quieran. Siempre digo bajar y todo el mundo dice subir. Bueno, de acuerdo. Simplemente como quieran. Suben o bajan, pero pónganla en Facebook, por favor. ¿De acuerdo? Ok, profe. De acuerdo. Pueden usar color, pueden usar lápiz, pueden usar lo que quieran. Libertad total, pero imaginen. A la 1 y a las 2 y que les vaya muy bien. Suerte. Gracias. Chao. Suerte. Luis, Ariana, ¿quieren decir algo antes de que se terminen de ir todos? De momento no. Bueno, sí tenía cosas que adjuntar, pero creo que más adelante. Es que bueno. Me preocupó un poco cuando dijeron de que solo la vivienda se enfocaba para personas que trabajaban en agricultura, porque más que todo debería ser una jerarquización de los espacios y ahora todos vivimos en una vivienda productiva, entonces que tiene que incorporar eso de alguna manera u otra, espacios donde se pueda trabajar y sea como plegable y demás. Correcto. Pero acordemos que este espacio en realidad es para reunirse mujeres que están lejos, más bien fuera de su casa, ¿verdad? En donde no está el hombre vigilando a ver si la mujer está diciendo algo contra de ellos o no. En realidad es un lugar de reunión para empoderarse las mujeres. Aquí el hombre no entra. Prohibida la entrada. Pero sí es importante lo que está diciendo Ariana. Sí, hace poco vi como un webinar con Salinas y estaban hablando de que el modelo que se vende más en Argentina, en Colombia, es precisamente el loft de 30 metros cuadrados. Entonces, me parece una medida muy conveniente porque hay que empezar a resolver en ese espacio que es tan pequeño y tantas funciones que uno tiene. Es un programa muy grande para tan pocos metros. Sí. Yo no me he fijado si en realidad en el concurso piden en metros específicos, la verdad es que en eso no me he fijado. Pero en este caso, me imagino que le están llamando Casa de la Mujer precisamente porque es un lugar donde se viven experiencias que son experiencias directamente de lo que ha vivido la mujer. Por eso le llaman casa, pero en realidad es un espacio de reunión, no es que viven ahí. Es una reunión para simplemente hacer consulta, reunirse, llegar a un lugar donde alguien me comprenda, en donde puedo llorar, donde me puedo alegrar sin que me critiquen. Es precisamente ese es el encuentro de la mujer para tu fuerza es mi fuerza, nuestra fuerza. Hacemos adelante y presentamos ante el medio una fuerza unida para poder ir
combatiendo la exclusión. Bien, me imagino que ya la mayoría Usted, Luis, ¿qué piensa? De ahora nada así que aportar, cualquier cosa. Bueno, de todas maneras, ahora que nos reunimos a las 8:30, te pueden hacer algún comentario, tanto Ariana como Luis. Cualquier cosa me preguntan, ahí estamos para lo que sea. Sí, de acuerdo, bueno, se los puede decir. Les puedes decir, y Ariana lo mismo también, ustedes les pueden decir. Ustedes son partícipes desde la otra barrera. Antes estuvieron dentro, ahora están fuera. Ahora están fuera del otro lado de la barrera, pero son parte de, con la experiencia vivida ya en el taller, entonces eso es muy importante. Bien, sí, no es un asunto de que están, vulgarmente dicho, bateando, sino que ya vivieron la experiencia del taller. Me parece, estoy feliz de que hayan aceptado, porque realmente no es una gran suma, pero por otro lado se ve que hay una actitud positiva con respecto a la participación. Me parece muy lindo.